Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir buenas prácticas empresariales, desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. El episodio de hoy en un tema profundamente reflexivo que va a formar parte de una serie de varios podcasts relacionados con este título: ¿el mundo corporativo o el mundo cooperativo? ¿Cuál de los dos es más beneficioso? ¿Hay alguno de los dos que deba escogerse o los dos se complementan? ¿Mundo corporativo o mundo cooperativo? ¿Sueñas, por ejemplo, alguna vez con que el mundo corporativo sea como una familia? ¿Has hecho, por ejemplo, una composición mental en la que pudieras exponer libremente tus puntos de vista y que las discusiones o debates entre las áreas funcionales de la empresa fueran colaborativas y no estrictamente corporativas, en los que cada quien expone su posición defendiendo su pedacito? ¿Piensas en un futuro posible y deseable en el cual confluyen el deseo y la acción de que cada área de la empresa se apoye mutuamente una con otra en beneficio tanto de la rentabilidad del negocio como de los clientes? ¿Crees que es considerable una reunión en que los desacuerdos no se conviertan en una batalla campal, sino que se construya sobre las opiniones de tu compañero de trabajo? Pero fíjate, qué interesante estas preguntas. ¿Qué es el mundo corporativo? La palabra corporativo viene de cuerpo. Y si tomamos como referencia automática cuando pensamos en cuerpo, al cuerpo humano, creería uno que ese concepto de cuerpo es una unicidad en la que todos los miembros del cuerpo, así como sus órganos, trabajan en constante cooperación de unos con otros. Si bien hay un cerebro que emana las órdenes a las demás partes del cuerpo, también hay una correspondencia con aquellas partes que deben actuar en consecuencia a la orden impartida por el cerebro. Es decir, está unido el concepto de cuerpo, de corporal, de corpóreo, de corporativo, está unido al concepto de cooperación. No podrían vivir, desde mi punto de vista, el uno sin el otro. Pero en el mundo corporativo empresarial de hoy es posible que esta unicidad no se presente en todas las conversaciones. Tiende a ocurrir, por ejemplo, desalineación entre el cerebro de la empresa, el equipo directivo, y las otras partes de la organización que son parte del cerebro, pero que también ejecutan. Esta no alineación conceptual genera toda suerte de traspiés en el devenir de las organizaciones. Solo a manera de ejemplo te voy a comentar una anécdota. Realicé una compra en un almacén de manera presencial, pero el producto que yo compré no estaba en existencia en ese punto de venta, aun cuando sí había existencia en otra bodega de otro punto de venta de la misma cadena de almacenes. Con lo cual, muy amablemente, la persona que me estaba vendiendo me ofreció pagar el artículo y se comprometieron entonces a llevarlo a domicilio al sitio donde yo lo requiriera. Al preguntarle a la persona que me estaba atendiendo por el tiempo en el que tardarían en llevar el artículo, me comentó que ese era un tema del área de logística y que él no podía dar esos tiempos, pero que su experiencia es que normalmente se demoraban una semana aproximadamente. Este es un caso evidente de desconexión corporativa o de falta de cooperación. O sea, ¿cómo un área como el área de logística no puede llegar a un acuerdo con el área comercial o de ventas para poderle entregar al cliente una información completa? Increíble, pero cierto. Ahí no hay cooperación. Otro caso me ocurrió recientemente en un restaurante al que visitamos con mi suegra, que quería comer un plato específico y me solicitó que averiguara si vendían ese plato que ella quería en el restaurante
específico que también ella quería ir. Así lo hice, a través de la página web, verificando el menú respectivo del restaurante y efectivamente sí había el plato deseado por mi suegra. Realicé también la respectiva reserva por la página web y en el día señalado fuimos al restaurante. Cuando llegamos e iniciamos a realizar la orden de los platos, por supuesto que mi suegra pidió el plato que ella quería y por el cual, entre otras cosas, fuimos a ese restaurante. La respuesta del mesero que nos estaba atendiendo es que desafortunadamente ese plato ya no está en el menú del restaurante. Al comentarle entonces que lo vi en el menú de la página web, me comentó que el menú lo habían actualizado y que no podía responder por lo que salía en la página web, sino por la carta que tenía en sus manos. Otro ejemplo de desconexión corporativa. Otro ejemplo de que un área hace algo sin pensar en el impacto que tendría en otra de las áreas de la compañía. Es decir, no hay la corporeidad, es decir, el cuerpo, lo corporativo, porque no hay cooperación. Sin duda, estos casos y muchos más seguirán pasando en las empresas porque nadie está exento de los errores y de la desconexión entre un área u otra. Pero también pudieran no pasar de esa manera y reducir al mínimo los riesgos de desconexión corporal entre lo que se dice que se debe hacer en las mesas directivas de las organizaciones y lo que realmente termina pasando en la última milla, que es la entrega del servicio o del producto al segmento de mercado o al cliente final. El ambiente de cooperación organizacional está basado, para mí, en 3 aspectos muy claves: en el direccionamiento de la organización, en la confianza en los equipos de la compañía y en la comunicación efectiva. Si yo confío en el otro, podré comunicarme con él o con ella de manera rápida y fluida para entender sus puntos de vista y mejorar en la ejecución, teniendo en cuenta los impactos posibles de la decisión y la forma para mitigarlos. Esto es cooperación, esto es un cuerpo realmente. Cuando un área de la empresa va por una parte y otras áreas de la misma empresa van en sentido distinto, peor aún, a veces en sentido opuesto, se complica la cooperación porque se desarticula el cuerpo, con lo cual lo corporativo entonces se vuelve irrelevante automáticamente. Y es menester de los directivos alinear entonces el direccionamiento nuevamente con una comunicación clara, oportuna y efectiva y una recuperación de la confianza de manera inmediata para invitar a esa otra área que forme parte integral del cuerpo llamado empresa. Luego, la decisión para mantener lo corporativo y lo cooperativo está en la fuente de poder y autoridad en las organizaciones, porque tienen los recursos y la capacidad de asignarlos para alinearlos en el sentido que la empresa decidió ir y que, por supuesto, en su momento los accionistas apoyaron. Este reto es más difícil porque toma más tiempo, es decir, el hecho de alinear a las personas dentro de la organización tiene mayor dificultad, por supuesto, porque toma más tiempo y porque requiere un mayor compromiso de los directivos y demás involucrados en el proceso a entender el proceso, a debatirlo y a buscar las mejores herramientas para poderlo ejecutar correctamente. Entonces, si bien tiene un poco más de complejidad, también es cierto que es mucho más efectivo en el mediano y largo plazo para todos los grupos de interés de la empresa y para el beneficio de un ambiente laboral sano y basado en la cooperación mutua. Los egos, como dice un buen amigo mío, cuando le pregunté que qué opinaba él, por qué un área de una compañía podía ir en contravía de otra área de la misma organización, pensando en defender cada cual su pedazo dentro de la misma, me decía, es que los egos se salen de control. Y si los egos se salen de control, quiere decir que falta entonces una mayor retroalimentación por parte de los jefes directos de la compañía a ese individuo.
Quiere decir que el área de gestión humana debería estar monitoreando esos egos, cómo se puede medir que un área de una compañía vaya por un lado u otras áreas vayan en otra dirección, a veces inclusive opuestas, en donde cabe la responsabilidad también del individuo o de los individuos de un área de darse cuenta y hacerse cargo en relación con si están cooperando o si están esperando cooperación de las otras áreas. ¿Dónde está el liderazgo orientado a desarrollar equipos de trabajo en donde no importa quién tome la iniciativa, es necesario tomar la iniciativa para buscar acuerdos sensatos y buscar consensos que permitan que la organización pueda fluir de mejor manera hacia adelante en sus objetivos y en sus participaciones de mercado, y además en un ambiente organizacional que procure que las personas se sientan libres y sean capaces, por supuesto, también de poder ser felices dentro de la organización. Lo cooperativo entonces es una relación ineludible con lo corporativo. Aquello que llamamos corporativo no es nada más que un cuerpo que debe ser integrado, y que si en tu organización hoy por hoy hay áreas dentro de la compañía que funcionan como islas, hay que prestarle mucha atención a ese funcionamiento. Si tú eres el gerente de esa área, el director de esa área, si eres el director general de la compañía, es necesario que empieces a buscar acuerdos rápidamente para convertir la organización en un cuerpo integrado donde todo el mundo jale para el mismo lado y los egos no se salgan de control. Para esto, la alineación conceptual con la importancia de conseguir los objetivos de la organización en términos de mercado, en términos de rentabilidad, en términos de desarrollo de los individuos, en términos de eficiencias operativas, en términos de nuevas fuentes de diferenciación. Buscar que todo el mundo conozca lo que la compañía está pretendiendo hacer en todos los niveles es fundamental para resaltar lo corporativo como realmente debe ser. Es decir, un cuerpo donde funcionen coordinadamente todas las áreas y que además se cooperen unas con otras, porque todos están clarísimos para dónde van y además están clarísimos en que en conjunto deben conseguir las mejores formas de poder llegar a esos objetivos para seguir desarrollando la organización. Te invito pues a tener una reflexión profunda alrededor de si tu compañía, independientemente del tamaño que tenga, es una corporación, es decir, funciona como un cuerpo y por lo tanto funciona de manera cooperada, o falta cooperación de unas áreas a otras y entonces muchas de las áreas de la compañía funcionan como una isla. Una vez tengas la respuesta clara en tu mente, por favor actúa en consecuencia, y la mejor manera de actuar es buscar la alineación primero conceptual y después la alineación propia en el quehacer diario. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con quien consideres le pueda interesar. Te pido que te suscribas en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast a mi podcast Hablemos de Negocios. Muchas gracias, nos vemos pronto.